Hoy tenemos un tema muy importante para nuestras vidas, mi Dios. ¿Sabe, hermano, que Dios habla a nuestros corazones? ¿Sabe que Dios habla, hermano? Dios en primer lugar nos habla a través de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de nuestro Dios y a través de ella nos habla. Y debemos de entender, hermano, cuando el Señor nos habla y sobre todo obedecer. También el Señor nos puede hablar a través de una predicación basada en la palabra, ¿verdad? Váyase al libro de Jonás. Profeta Jonás, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 4. El profeta Jonás, podríamos decir también que fue un profeta rebelde. ¿Cree usted que hay profetas rebeldes, hermanos? Amén. ¿Cree usted que hay creyentes o cristianos rebeldes, hermanos? Amén, amén. Conociendo de Dios, conociendo el poder de Dios, conociendo su grandeza, conociendo aún de lo que es capaz de hacer nuestro Señor, nos atrevemos a ser rebeldes con nuestro Dios Todopoderoso. Lo tenemos, la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oramos. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, por el mensaje, Señor. Ayúdanos, mi Dios, que a través de tu palabra, Señor, podamos entender, comprender, Señor, que quizás estamos en rebeldía en contra de ti, Señor. Ayúdanos a recapacitar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender a través de este pasaje bíblico, Señor, la importancia de obedecerte a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues resulta que el profeta Jonás, hermanos, profeta de Dios, y dice ahí en el versículo 1, vino palabra de Jehová y habló a Jonás. ¿Alguna vez usted ha estado platicando con alguien? Hablando, una conversación normal, y fíjate que el día de ayer fue el culto de mujeres de fe, y entonces yo no pude ir, y usted está hablando, contándole a la persona, y la persona está oyéndolo, ¿verdad? Y usted le dice, imagínate que sea su hijo, sea un familiar, y usted le dice, entonces fui el día de ayer, pero mira, el día de mañana, el día domingo, vamos a ir a la iglesia, vos tenés que ir conmigo porque sos mi hijo, o me vas a acompañar a la iglesia el día de mañana. Y a la persona que usted le está hablando, le está diciendo, simplemente da la vuelta y se va. Y lo deja ignorado. Eso es prácticamente lo que hizo Jonás con nuestro Señor. Porque Jonás, el Señor le estaba diciendo, y le estaba dando una orden. Vaya, Jonás, ¿ves? Necesito que vayas a la ciudad de Nínive a predicar, a pregonar, porque el clamor ha llegado, y entonces hay que ir a predicar a esa ciudad, hay que hablar de la palabra de Dios, tenés que ir porque esta ciudad está muy mala, entonces tenés que ir, andar a la ciudad. Y entonces habló el Señor, y Jonás, hermano, da la vuelta y agarra para donde Dios no le había dicho, ni siquiera le dijo, sí, no, nada. Simplemente dio la vuelta y se va para otro lugar, se va para donde él quiere. ¿Por qué Jonás hace eso? ¿Por qué Jonás no quiere ir a predicar a Nínive? Porque hay una razón que para Dios no es justificable. Una razón que, aunque humanamente alguien podría decir, bueno, en cierta manera Jonás tenía esa razón de decir no voy, pero para Dios no era justificable eso que estaba. Resulta, mis hermanos, que la ciudad de Nínive, los ninivitas eran personas muy crueles,
eran personas asesinas, habían conquistado, habían tenido guerra con la nación de Israel, habían tenido problemas con la nación de Israel. Probablemente Jonás había visto que los ninivitas quizás mataron a algunos de sus amigos, quizás mataron hasta familiares, pero que a pesar de ello, a pesar de todo eso, a pesar de que Nínive era una ciudad así de esta manera, Dios se había acordado de ellos y Dios les daba una oportunidad y lo mandaba a predicar. Entonces Jonás dice: yo para qué le voy a ir a predicar a ese montón de gente malvada. Así como a veces dicen que las personas que están bajo las rejas o están tras de una reja no necesitan que vayan a predicarle, que paguen, que no sé qué, que no sé cuánto, que hicieron esto y lo otro. Muchas veces hace tú a la gente. Pues de esta manera estaba actuando Jonás, siendo profeta de Dios. De esta manera estaba diciendo: no, hombre, ¿yo para qué voy a ir? Lo que pasa es que no lo expresó y no lo dice la palabra de Dios, pero es muy probable que lo pensó y dijo: ¿yo para qué voy a ir? Entonces solo dio la vuelta y se agarró para otro lado. Agarró para Tarsis. Era algo extremo, de punta a punta, de un extremo a otro agarró. Y siendo profeta de Dios. Entonces, mis hermanos, podemos ver, hermanos, y aprender que Dios habla claramente a nuestra vida. Es cierto, usted no va a escuchar la voz audible, audible de Dios. Usted no va a escuchar que Dios le va a decir, así como en las películas que salían, ¿verdad? Que daba antes del Canal 6, ¿se acuerda? Cuando daba películas de los 10 mandamientos y esas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerda que salía una voz a decir: Moisés, Moisés? Y le hablaba, ¿verdad? No le va a hablar así, hermano, no le va a decir Nahum, Nahum, no le va a decir así. No, hermano, no va a ser así esa voz audible. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos. Y el Espíritu Santo nos va a hablar. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Si usted y yo nos dejamos guiar. Pero si somos como Jonás, vamos a ignorar la voz del Espíritu Santo y vamos a hacer lo que nos da la gana, no lo que Dios quiere que hagamos. Y eso, hermanos, Dios va a hablar, Dios le va a hablar. Y Dios quiere que usted haga su voluntad, la voluntad de Dios, no la suya. Porque Jonás aquí en este caso hizo la voluntad de Jonás, no hizo la voluntad de Dios. ¿Tenía razón Jonás? ¿O no? De irse. ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Humanamente, hermano, yo puedo decirle, quizás, pero como no es lo que yo creo ni lo que yo pienso, hermano. No es lo que usted cree ni lo que usted piensa. Es lo que Dios quiere que se haga. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, Dios nos va a hablar para hacer su voluntad. Yo no sé si alguna vez el Espíritu Santo a usted le ha hablado, hermano. Yo no sé si alguna vez el Espíritu Santo le ha dicho: no te vayas por ahí. O no sé si alguna vez le ha dicho: no te subas en ese bus. Porque le habla y sabe que cuando uno no hace caso a la voz de Dios, hermano, le va mal, trae consecuencias, así como Jonás, ya lo vamos a ir viendo, hermano. Entonces Dios va a utilizar diferentes formas para hablarnos, diferentes formas. Y yo ya le he compartido, hermanos, que en una oportunidad el Señor me habló claramente cuando alguien me dijo: mire, ¿quiere ser mi fiador? Y el Señor me dijo: no lo hagas, no lo hagas. Yo escuché la voz en mi interior que me dijo: no lo hagas. Y yo: no, hombre, pero qué pobrecito, qué mala onda, que no sé qué, que no sé cuánto, y le voy a hacer el favor. Bueno, hermano, no le miento, y sabe Dios que no es mentira. Que el día que estaba yo en la oficina ya firmando los papeles, que iba a firmar los papeles, que estaba enfrente la persona que estaba haciendo eso del crédito y que yo estaba ahí, ese día
Todavía me dijo el Espíritu Santo, no firmes. Y yo no le hice caso y firme. Ese día yo le dije al Señor, soy un rebelde. Prácticamente, cuando uno no oye la voz de Dios, cuando uno va en contra de Dios, es un rebelde, como Jonás. O sea, algunos teólogos le llaman el profeta rebelde. ¿Y por qué? ¿Cómo es que andaba en rebeldía, pastor? Si usted no estaba haciendo nada mal, es en rebeldía porque uno está desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasó después de eso? Pasó el tiempo y todo. La persona que, ¿verdad? En vez de estar ya bien agradecido, ya poco a poco ya no era mi amigo, después ya se hizo yo no lo consideraba mi enemigo, pero ya, o sea, ya la amistad se fue diluyendo. Poco a poco, hermano, fue pasando el tiempo, de repente me llaman del lugar. Bye. Usted, fulano de tal, sí, padre. Necesitamos que venga urgentemente aquí porque ya tienen 3 meses de no pagar. Debe de venir urgentemente. Y voy. Y me presento, ¿verdad? Y todo, mire, usted tiene trabajo aquí, usted trabaja en este lugar y todo, no sé qué. Mire, aquí hay 2 alternativas. Entonces, hable con la persona y en el momento yo me salí de la función. Es que me he quedado sin trabajo, me dijo, pero ya me va a salir, no te preocupes. Entonces vuelvo a entrar y la señorita me dice, mire, me dice, yo lo entiendo, me dice, yo no hago, hermano. Yo lo entiendo, pero mire, me dice, aquí hay 2 salidas, me dijo. Usted decide. Una es a que usted espere, me dijo, a que le den el trabajo y empiece a pagar. Lo único que una vez se vence el contrato, algo así me dijo, ya le van a mandar a usted orden de descuento. Y si a usted le mandan orden de descuento, aunque esta otra persona tenga trabajo, ya esa orden ya no se la van a quitar. Pero ¿y por qué le digo yo si no? Porque usted tiene más garantía en el trabajo que esta otra persona. ¿Todo por qué? Por rebelde. Y entonces, esa es una, me dijo. Y la otra me dijo, es que usted aquí tiene unos ahorros. Tiene $1,200 aquí, me dijo. Le alcanza para poner al día el crédito. Si usted firma, pero esa es decisión suya. Si usted firma y después que le paguen. Si usted firma ya le da otra vez 3 meses a la persona. Y entonces, hermano, ahí sí, ¿qué hago, Señor? Ahí sí, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, Señor. Y el Señor solo te lo dijo. Te lo digo. Te lo dije. Bueno, dije, voy a firmarlo. Adiós, aburrido. Para algunos puede representar poquito, para el otro mucho. Para mí era mi ahorro, hermano. Y yo de eso estaba ahorrando, hermano, para comprarme otro carro. Entonces vengo, salgo y voy donde esta persona, fíjate que esto y esto y esto. Entonces, ¿y para qué pagaste? Mira, como sea, le dije yo, poco a poco me podés ir. Hasta hoy, hermano, hasta hoy, el día de hoy. 2 cuotas nada más, de $25. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por rebelde. Como rebelde, pastor, si usted todo de buena fe, sí, pero desobedecí la voz de Dios, que es lo más importante.
Y aparte de eso, que en la palabra dice que no lo hagamos. Entonces desobedecí la voz de Dios y entonces, ¿ahora qué? Se pagan las consecuencias. Simplemente, hermano. Simplemente. Entonces, mire, hermano, nuestro Dios Todopoderoso nos va a hablar de diferentes formas. En las prédicas el Señor le dice: no te alejes de tu iglesia, no dejes de servir, seguir congregándote, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Pero viene uno de rebelde y dice: no, yo ya me voy. No, pero que yo no soy rebelde, dice uno, yo no soy rebelde. Eso es rebeldía, mis hermanos. El enfriamiento entra poco a poco, el enfriamiento no viene de la noche a la mañana. El enfriamiento es que hoy ya empiezo tarde, ya no voy. Y así va el enfriamiento. Así va poco a poco, hasta que nos vamos alejando y nos alejamos completamente. Y lejos de Dios, hermano, hay problemas. Lejos de Dios hay problemas. A veces nosotros creemos que alejarnos de Dios es solo decir: ya no voy a la iglesia, ya de la noche a la... No, hermano, muchas veces probablemente podemos estar aquí, pero nuestro corazón está lejos de Dios. O probablemente, hermano, estamos con Jonás. No había dejado de ser profeta. Jonás no había dejado de servirle al Señor. Jonás seguía siendo el profeta de Dios, pero en ese momento fue rebelde. Y muchas veces nosotros así actuamos. Nos dicen, nos predican: lee usted la palabra, dice, ore, tenga fe, tenga confianza, cree en el Señor. Él lo va a hacer una vez más, Él le va a hacer un milagro. Y lo primero que hacemos es decir: amén, amén, yo tengo fe, sí, el Señor me va a sacar de esta situación. Y lo primero que hacemos es decir: ¿cree que me presta dinero? ¿Y dónde está la fe, pues? Cuando Dios está diciendo: confíe, espere en Jehová pacientemente, espere en el Señor, y el Señor me oyó. Confíe, espere en el Señor, espere en el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mire, ¿cree que me puede prestar para pagar otros 2 préstamos que tengo por ahí? Sí, le dicen. Y usted: ay, qué bendición, gracias, Señor, gracias. No, hermano, no es bendición. Y después estamos: Señor, si yo te diezmara, Señor, yo te ofrendara, pero como no me queda nada y tú conoces mi corazón, si tú me sacas de eso, Señor, entonces sí, mentira. Mentira, hermano. Entonces somos rebeldes. ¿Sabe, hermano, que uno debe de hacer, o debemos de hacer la voluntad de Dios a pesar de que no nos guste? A pesar de que no le agrade, hacer la voluntad de Dios a veces no le va a agradar. El hermano o la hermanita que está en la puerta ahí, dándole la bienvenida a cada uno de los hermanos que se congregan, ya sea en este lugar, en otra iglesia, está sirviéndole al Señor. Podríamos decir que está dentro de la voluntad de Dios. Pero de repente viene y Dios le bendiga, hermano, pasa adelante, y el hermano le sale, ¿verdad? Y no, yo aquí me quiero sentar, y empieza. Y hasta le dicen cosas feas, groseras. Pero el hermanito o la hermanita está dentro de la voluntad de Dios. Pero seguir haciendo la voluntad de Dios quizás no le va a agradar, porque ahí viene el hermano otra vez y el pastor dice que yo le tengo que saludar y decirle: Dios le bendiga, hermano, y sonreírle. Y yo no voy a poder, porque ahí viene y ese hermano está enojado, esa hermana está enojada, y aquel día me dijo tantas cosas. Muchas veces no nos va a agradar de hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso, conforme a yo creo que es conveniente. Jonás ahí le estaba diciendo al Señor: Señor, no, hombre, que ellos no merecen nada de ti. Mejor yo me voy para otro lado, y se va para otro lado, hermano. Jonás se aleja de Dios creyendo que Dios no iba a hacer nada. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios creyendo y pensando que Dios no va a hacer nada y no se va a meter con nosotros. Y que nos va a dejar, sí, nos va a dejar, pero de repente el Señor nos va a traer. Nos trae porque nos trae, hermano.
De Dios, hermanos, nadie se puede esconder. No seamos rebeldes como Jonás. ¿Sabe, hermano, que hay rebeldía disfrazada de humildad? Hay rebeldía disfrazada de humildad. Yo me congrego, Señor. Sí, voy, Señor. Pero usted conoce mi corazón, Señor. Usted conoce mi corazón, Señor. Y yo mejor evito problemas y mejor ya me voy. Usted conoce mi corazón, Señor. Yo aquí me voy a estar congregando en mi casa. Aquí me congrego yo. Aquí voy a escuchar al pastor. Aquí voy a poner la prédica, Señor. Y usted sabe que yo no me meto en problemas, mi Dios. Usted sabe que yo, para evitar problemas, mejor no voy a una iglesia, porque en mi iglesia a veces hay problemas, a veces los hermanos se enojan, a veces los hermanos dicen esto, inventan cosas, a veces esto, hay gente mala, y entonces yo mejor me quedo aquí en mi casita, Señor, porque aquí, Señor, yo soy humilde y eso es rebeldía, hermano. Por ahí está un meme que ese se llama, el versículo se llama Primera de Acomodados 3:15. El que dice yo me quedo en casa mejor con la iglesia del aire. Primera de Acomodados 3:15. Acomodado en mi casa. Entonces, hermano, como creyentes, como hijos de Dios tenemos conocimiento de la palabra, pero aún así no obedecemos su palabra. ¿Sabe que habemos cristianos, hermanos, que pasan años en la iglesia, que pasan años congregándonos, congregándonos y adorando a nuestro Dios supuestamente? Años, hermano, pero no hemos cambiado en nada. No hemos cambiado. Con la misma maña que cuando venimos por primera vez. Con las mismas actitudes, con la misma mala actitud, hermanos. Miren cómo es Dios, hermano. A mí me llama la atención, y ayer que yo estaba repasando este sermón y leyendo otra vez Jonás, hermano, y me sorprende cómo es Dios, cómo trata Dios a las personas de diferentes formas. ¿Y a qué voy? Dios le estaba dando una oportunidad a Nínive y le estaba diciendo a su profeta, a su servidor, ve y predica. Dios estaba teniendo compasión, misericordia por Nínive. Está el profeta que dice, no voy, no quiero ir. Y Dios trata con él. Y Dios trata con él y trata de manera fuerte. Pero con el pueblo tenía misericordia. Pero con su servidor, con el que conoce de Dios, hermano, no está tratando tan bonito que se diga. Y alguien podría decir, ay, si yo soy servidor, Señor, no seas así conmigo. No. Usted conoce de Dios, hermano, mire. Al que más conoce, más se le demanda. A mí se me va a demandar mucho más que a un hermano que viene llegando a la iglesia. Si usted tiene años de congregarse, si usted tiene tiempo y usted conoce de Biblia, porque sé que algunos conocen de Biblia, saben de la palabra de Dios, Dios le va a demandar más a usted. Le va a demandar mucho más que al que no sabe nada, que al que anda en la calle. Que al que anda en la calle, el que no quiere nada con Dios, Dios le está llamando, le está mandando el grupo de evangelismo, le manda al pastor que vaya a platicar con él, le manda a algún hermano a invitarlo. Pero usted que está de rebelde dentro de la iglesia, Dios lo va a tratar diferente. Y no porque lo trate diferente es que Dios no lo ame. Claro que sí lo ama. Pero no podemos estar en franca rebeldía con nuestro Dios, hermanos. Entonces, Jonás siendo profeta, hermano, se pone de rebelde. Ir en contra de la voluntad de Dios, hermano, va a levantar tempestades en su vida. Va a levantar problemas en su vida, ir en contra de la voluntad de Dios. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos, ahí está, lejos de Dios.
Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Quizás algunos ya están en la tempestad, ya estamos en la tempestad, sufriendo esa tempestad por nuestra actitud para con Dios. Es que lejos de la presencia de Dios, mis hermanos, va a haber problemas. Lejos de Dios va a haber problemas. Entonces, mire, ya usted está quizás pasando la tempestad, pero no ha reconocido, o no hemos reconocido que estamos lejos de Dios, que nuestro corazón se ha alejado de Dios. Y es tiempo, hermano, que reconozcamos que hemos sido rebeldes para con Dios. Es tiempo que le digamos: Señor, de verdad, yo te he fallado, yo desobedecí tu palabra, Señor. Señor, quizás yo no estoy en tu voluntad. Enséñame, Señor, como lo dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. A vivir y a convivir conforme a tu voluntad, Señor. Lejos de Dios hay problemas. Pero algunos piensan que es mala suerte. O sea, todavía hay creyentes que piensan que es mala suerte. Es que yo tengo mala suerte, por eso estoy pasando lo que estoy pasando. No, hermano. Ahora bien, vamos a aclarar algo, hermano, para no crear confusión. ¿Qué es lo que quiero aclarar? Que hay situaciones en nuestra vida, situaciones adversas en nuestra vida, que son consecuencias de nuestras decisiones. Eso así es, y Dios deja que pasen las cosas. Y hay cosas, hermanos, en nuestra vida, situaciones quizás que son adversas, que son pruebas de nuestro Dios, que Dios las ha mandado para probar nuestra fe, para formar carácter en nosotros. De una o de otra forma, hermanos, Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Dios lo va a cumplir. Entonces, aquí Jonás estaba viviendo esta tormenta, esta tempestad, se levantó por su decisión de estar en contra de lo que Dios le había ordenado. Por eso, nada más por eso. Ahí les doy otra ilustración de alguien que estaba dentro de la voluntad de Dios, pero estaba viviendo cosas difíciles. El apóstol Pablo, predicando la palabra, por predicar, fue arrestado y fue llevado a Roma y estuvo preso. Pero él estaba dentro del propósito del Señor, porque estando en la cárcel, él escribió cuatro cartas que se llaman, o se le conoce como las cartas carcelarias, que han sido de bendición en esas iglesias y han sido de bendición hoy en día, siguen siendo de bendición. Entonces, ese era el propósito de Dios. No que Pablo estaba de rebelde, que no, quizás no quería ir, pero se cumplió lo que Dios quería que se hiciera. Entonces, así pasa en nuestra vida. Usted tiene que saber, yo tengo que saber, no, Señor, es que yo sé por qué. Yo sé. Cuando están los testimonios y dicen, no, es que la verdad, yo me había alejado de Dios. Y yo ya no estaba viviendo como a Dios le agradaba. Y por eso me pasó esto y lo otro. Pero aún así, Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande y Dios me libró. Pero uno debe reconocer. El problema es que por mala suerte. Otros dicen, que estoy salado, yo estoy salado. Si rifan una plancha, me la saco. No, lo que piensa usted, ¿verdad? Si rifan, que yo me la saco. Entonces no. ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás lejos de su bendición? Simple. Entonces, mi hermano, en esta mañana, Dios nos enseña que debemos de aprender a escuchar su voz, obedecer su palabra. Y si en algún momento, hermanos, quizás hemos estado en franca rebeldía con nuestro Dios, regresar y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, ese no es tu propósito. Me alejé, mi corazón está lejos de ti, Señor. Perdóname, Señor. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Quiero volver a tu propósito, Señor. Ayúdame.
esta tormenta que estoy viviendo, esta tempestad que estoy pasando en mi vida, Señor, usted sabe por qué, Señor. Y hermano, las cosas irán cambiando. Pero hasta ahí, en ese momento, en la historia de Jonás, Jonás no había entendido, hermano. Se levantó la tormenta. Las personas que iban en la embarcación empezaron a preguntarse por qué, y por qué, y por qué, quién es el problema, hasta que se dieron cuenta que era por Jonás. A Jonás lo tiraron del barco, hermano, lo agarró un pez, estuvo 3 días en el pez. O va a ser la voluntad de Dios o va a ser la voluntad de Dios. Y el pez, ¿qué hizo 3 días? A los 3 días lo fue a tirar allá a Nínive, a vomitarlo, le hizo daño. Le cayó mal Jonás al pescado, hermano. Sí, le cayó, pero así pesado, como dice usted, como cuando come de esas pupusas que no muy buenas, ¿verdad? Y usted le hizo daño, dice. Entonces el pez, así digo, dice que el Señor le dijo al pez: anda, tragate a un fulano que acaban de tirar ahí, tragátelo. Ay, Señor, me va a hacer daño, hombre, él anda en pecado, anda de rebelde, Señor, andate, digo. Se va, y lo traga, hermano. Y a los 3 días, vaya, aguanta el dolor de estómago, lo va a vomitar. El punto, mis hermanos, que la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir, así usted quiera o no quiera. Hermanos, aprendamos, o por las buenas o por las malas. Y mejor, hermano, mire, así, no, Señor, suavecito, así, tranquilo, tranquilo, Señor. Tranquilo, Señor. Aquí te voy a estar sirviendo, Señor. No, así no. Era broma, Señor, que yo me iba a alejar, que ya me iba a servir, Señor. Estaba bromeando, Señor. Aquí estoy, Señor. Diga, ordene, Señor, lo que usted diga. No vaya a ser que mande un pecado otra vez. Se repita la historia, ¿no? Tal vez no sea que nos manden todos vomitados, Señor, pero sí revolcados por la vida, ¿no? Revolcados. Entonces, no, hermano. Oigamos la voz de Dios y tratemos de obedecer. Denle una ofrenda de pan. Gracias, Padre eterno, por tu